No se te escucha. Buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Principales reformas de la nueva Ley General de Contrataciones del Estado. La nueva Ley General de Contrataciones del Estado introduce una serie de reformas claves con el objetivo de optimizar y modernizar los procesos de contrataciones públicas en el país. Estas reformas buscan aumentar la transparencia, eficiencia y competitividad en la gestión de los recursos públicos, a la vez que fortalecen los mecanismos de fiscalización y control. Entre los aspectos más destacados se incluye la simplificación de los procedimientos de contratación, la promoción de la participación de pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de la planificación previa a la contratación, así como la implementación de nuevas tecnologías y plataformas digitales para agilizar los procesos y garantizar mayor trazabilidad. Además, se han mejorado los mecanismos de solución de controversias y se han ajustado las sanciones por incumplimiento. Estas reformas tienen como fin mejorar la calidad de las obras, bienes y servicios adquiridos por el Estado, contribuyendo a un uso más eficiente y responsable de los recursos públicos. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la doctora Arely Valencia Vargas, subdirectora de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y todas. En nombre de todo el equipo de la Subdirección de Posgrado de la Escuela Nacional de Control, quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias magistrales de los jueves. Este es un espacio, como ya hemos venido teniéndolo a lo largo del año, que tiene como propósito brindar capacitación continua y análisis crítico sobre temas relevantes a nivel nacional, dirigidos no solamente a nuestros colaboradores de todo el Sistema Nacional de Control, la Contraloría General de la República, sino también a la ciudadanía en general. El día de hoy tenemos el honor de contar con un ponente de lujo, el doctor Víctor Vaca Oneto, quien es profesor principal de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura, especialista en contratación pública, Derecho Administrativo y procesos sancionadores, con publicaciones también referidas a esas temáticas. El doctor Vaca Oneto nos va a acompañar esta noche con la conferencia titulada Principales reformas de la nueva Ley General de Contrataciones del Estado. Y esta es una temática coyuntural a la luz de la reciente publicación de la Ley 32.069, que fue publicada el pasado 24 de junio, la cual introduce, como bien se ha señalado por nuestra moderadora, modificatorias importantes al actual régimen de contratación pública a fin de dotarlo de nuevos principios para optimizar la transparencia, la competitividad y la eficiencia en la gestión de recursos del Estado. Estas modificatorias van a entrar en vigencia a los 90 días calendario de publicado el reglamento, dando así un periodo prudencial para todos los operadores jurídicos, pero también para los profesionales de distintas disciplinas con incidencia en la ejecución o fiscalización de los procesos de contratación pública, para que puedan interiorizar estos cambios y vayan adecuándose a los nuevos procesos derivados de esta nueva norma. De ahí la importancia de este tipo de espacios de capacitación como el que estamos ofreciendo a través de esta conferencia para permitir conocer a detalle y analizar las implicancias de esta reforma y en particular para pues nuestra audiencia dentro del Sistema Nacional de Control para conocer las implicancias en términos ¿no? de el control gubernamental. En ese sentido, agradecemos al doctor Baconeto por compartir su valioso tiempo. Sabemos que es una persona también con varias obligaciones, su experiencia y conocimientos con toda nuestra audiencia virtual, a quienes también agradecemos por su atención y compromiso con la formación continua profesional. Esperamos que todos y todas aprovechen al máximo de esta valiosa oportunidad de aprendizaje y con estas palabras damos por inaugurada, iniciada esta conferencia, agradeciéndoles y esperando que disfruten realmente de este proceso de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de dar inicio a esta actividad, le explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex. Estas se resolverán al finalizar la exposición. A continuación, iniciaremos con la conferencia Principales reformas de la nueva Ley General de Contrataciones del Estado a cargo del doctor Víctor Sebastián Vaca Oneto. Él es abogado por la Universidad de Piura, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid,
profesor ordinario principal de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura, donde también es director del programa académico de Derecho en Campus Lima y de la maestría en Derecho Administrativo y Regularización del Mercado. Of Cónsul del Estudio Garrigues, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y de la Red Internacional de Bienes Públicos. Forma parte de las listas de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la PUC y de AmCham. Ha sido profesor invitado en la Universidad Valladolid, España, en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y en la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, entre otras. Ha sido miembro de distintos órganos resolutivos del INDECOPI, incluyendo la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal de Defensa en la Competencia. Por favor, puede iniciar su ponencia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, la doctora Valencia. Gracias por permitirme estar en esta ocasión con los asistentes, quienes también agradezco profundamente que tengan la paciencia de escucharme un día jueves por la noche, cuando seguramente hay cosas más interesantes que hacer, ya sea en la parte laboral o familiar. Intentaré contar de la mejor manera posible cuáles son las principales novedades que introduce esta ley de contrataciones, llamada ahora ley de contrataciones públicas, que debo decir ya es la cuarta ley de contratos en mi ejercicio profesional. Eso no sé si significa que llevo muchos años siendo abogado o que en el Perú cambian las leyes muchísimo, pero sí es verdad que también recapitulaba para esta conferencia que tengo ya dos artículos llamados Luces y Sombras de la nueva ley de contrataciones, hablando del 17 y luego la 3225. Me falta escribir algo con un título similar sobre esta. La verdad es que en Perú, desafortunadamente, tenemos una vocación por cambiar las normas o cambiar las leyes radicalmente, con en ocasiones podría ser suficiente introducir algunos cambios sin necesidad de cambiar completamente el texto de la ley. En este caso particular, en la legislación de contratos, sí que se han introducido cambios más radicales que con la última ley respecto del 17. Sin embargo, existen otros cambios, algunos de denominaciones en órganos y en sistemas que probablemente, creo yo, resultaban innecesarios. Por tanto, estamos ante una nueva ley, le han cambiado el nombre, ya no es ley de contratos del Estado, sino de contrataciones públicas. Debo decir que a mí me gusta más este segundo nombre porque se corresponde con un nombre que yo empleo en mis publicaciones, pero no creo que lo hayan puesto porque me quieran hacer ningún caso, sino porque era una oportunidad de cambiar la denominación de la ley. Pero además de este cambio en la denominación de la ley, se han introducido otros que yo creo que resultaban innecesarios, porque van a implicar un costo para el Estado sin que esto yo creo que aporte ningún beneficio. Así como ustedes saben, el OCE, que este organismo supervisor de contrataciones del Estado, es reemplazado por el OS, que es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Si es que el OS fuera una institución radicalmente distinta al OCE, con competencias distintas, que hubiera dejado de ser un organismo técnico especializado para convertirse en otra cosa, si tuviera una composición diferente, quizá este cambio de denominación tendría más justificación. A mí personalmente me parece innecesario. Fíjense que tuvimos en primer lugar el Consupode, luego pasamos al OCE, y en la actualidad tenemos un tercer organismo que viene a ser sustancialmente lo mismo que los anteriores, con una denominación distinta. Además, también hay un segundo cambio de denominación, este quizá un poco más justificado que el anterior, porque el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, pasa a denominarse ahora el PLADICOP, que es la plataforma digital para las contrataciones públicas, aun cuando esta plataforma
va a tener un mayor alcance, se supone que él se hace vigente. Por tanto, tenemos en primer lugar un cambio de ley, una nueva ley de contrataciones que cambia no solamente de nombre, sino que cambia las denominaciones de la institución que normalmente vinculamos con las contrataciones públicas, pese a que el organismo rector no sea el OS, antes el OCE, sino que sea la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Pero en la mente todos tenemos al OCE, ahora tendremos al OS como el organismo que se ocupa esencialmente de las contrataciones públicas. Además, cambia el nombre de la plataforma de SEACE a Pladicop. Lo cierto, hay que decirlo, es que en materia de procedimientos electrónicos, en materia de contratación pública, el Perú era una institución puntera desde las épocas del Consulcode. Hemos estado siempre a la vanguardia en esos temas. Recuerdo, ya hace muchísimos años, cuando todavía presidía la institución Ricardo Salazar, que esta era una de sus principales preocupaciones, y desde allí en adelante, lo cierto es que la autoridad en materia de contratos públicos en el Perú siempre ha tenido mecanismos electrónicos para tramitar los procedimientos. Más allá de estos cambios, se han introducido otros ciertamente relevantes. Por ejemplo, a nivel de principios, se han incorporado algunos principios adicionales, legalidad, causalidad y demás, pero hay dos principios que a mí me parecen muy importantes porque sí que pueden tener consecuencias en la aplicación de la ley. El primero de estos nuevos principios es el del valor por dinero. Claro, uno pensaría que este principio hace referencia a pagar menos, lo menos posible, cuando en realidad es justamente lo contrario. Lo que se busca a través de la introducción del principio de valor por dinero es dejar claro que el único criterio para la adjudicación del contrato no puede ser el del menor costo. De esta manera, las entidades contratantes, dice la ley, deben maximizar el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo que implica, cito textualmente, que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y que no se procure únicamente el menor precio. De esta forma, habrá que introducir otros factores de evaluación distintos del precio al momento de seleccionar al contratista. Esto, como vamos a ver, puede tener relación con la introducción de unos medidores del desempeño de los proveedores que pueden servirles para obtener algún tipo de beneficio durante el procedimiento de selección. Además, se introduce un principio de innovación que guarda relación con una nueva forma de contratación de la compra de innovación, la contratación de innovación. Según esto, las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios u obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes. Fíjense que esto introduce, lo vamos a ver después, una forma de contrato ciertamente interesante, porque se contrata para que se desarrolle algo que no existe. Eso siempre introduce una cierta contingencia, un riesgo en el desarrollo del contrato, porque puede que no se logre esa finalidad. Finalmente, tense en cuenta que cuando se busca la innovación, a veces se innova y a veces no tanto. Entonces, esto, que es un nuevo principio, guarda relación con una nueva forma de contratación introducida también en nuestra legislación. También la nueva ley, además de una regulación de principios, establece cuáles son los enfoques de la ley e incluye dentro de esos enfoques un enfoque de integridad, un enfoque de gestión por resultados, un enfoque de gestión de riesgos, un enfoque de gobernanza y un enfoque de profesionalización. A partir de estos principios y enfoques va a ser necesario aplicar la ley y luego también, por supuesto, regularla, desarrollarla. Vamos a ver al finalizar esta charla, espero,
que por lo menos tenemos un proyecto de reglamento que voy a mencionar al momento de hacer mi valoración final. Uno de los cambios más interesantes en la legislación es la insistencia que se ha realizado en torno a la existencia de un margen de discrecionalidad por parte de los funcionarios encargados del procedimiento y de la ejecución del contrato. Además, este margen de discrecionalidad justamente se vincula a este principio de valor por dinero. No nos olvidemos, y aquí voy a hacer referencia a un trabajo clásico de Tomás Ramón Fernández, que la discrecionalidad en el fondo implica que la autoridad es la que elige las razones de su decisión. Más que movernos en el ámbito de lo jurídicamente indiferente, cuando estamos ante una decisión discrecional, es una decisión en la cual hay un margen de apreciación reconocido por la norma, reconocido frente al juez, para que la administración pública determine cuál de las soluciones posibles es la más conveniente para el interés público. Pero cuando hace eso la administración, en el fondo lo que está haciendo es eligiendo sus razones. Y esto guarda relación con este principio de valor por dinero porque va a tener que establecer la administración cuáles serán los criterios de selección, cuáles son esos criterios adicionales al menor precio que van a tener que utilizarse al momento de la adjudicación. Además, la ley insiste en algo que ya estaba, pero que se reitera, y es que el control, y aquí se refiere en buena medida al control que puede realizar la Contraloría General de la República, pero también al control de legalidad. Pero bueno, que ese control debe hacerse sobre la legalidad de las decisiones, sobre la adecuación de esa decisión a la ley, es decir, sobre los elementos reglados del acto administrativo y no sobre el componente discrecional, o sea, el artículo 26, artículo 27 de la nueva ley. Hay un componente discrecional y respecto de ese componente discrecional debería reconocerse el margen de apreciación con que cuenta el funcionario. Es preciso, sin embargo, tomar en cuenta que este margen de apreciación no debe ser confundido con la arbitrariedad. Una decisión administrativa, aun cuando sea discrecional, mejor dicho, especialmente si es que es discrecional, tiene que estar adecuadamente motivada y bajo ninguna circunstancia puede ser arbitraria. Hasta el control de la arbitrariedad podríamos llegar en sede judicial o en sede administrativa, pero eso no significa la sustitución del componente discrecional de la decisión. Por otro lado, la nueva ley ha ordenado un poco mejor los supuestos de inaplicación. Como ustedes seguramente saben, la ley vigente diferenciaba entre unos supuestos de inaplicación y otros supuestos de inaplicación sometidos a supervisión del OCE, regulados en artículos distintos. La nueva norma lo que hace es establecer una única lista de supuestos de inaplicación y un epígrafe final dice los supuestos de inaplicación previstos en los siguientes incisos se encuentran sometidos a supervisión del OS. Entonces, me gusta mucho más cómo suena OCE que cómo suena OS, pero bueno, estos contratos de supervisión ya no está en un artículo diferente, sino que se encuentran todos ellos en una única enumeración y pues en unos casos habrá supervisión y en otros casos esta no estará expresamente prevista. Dentro de los supuestos de inaplicación hay alguno que se ha vuelto a redactar como estaba originalmente, como es el caso de los contratos bancarios y financieros, que se extiende la inaplicación a aquellos vinculados a los contratos bancarios y financieros, pero me voy a enfocar esencialmente en dos. El primero, que es el de los contratos de gobierno a gobierno. Esos contratos de gobierno a gobierno han sido vendidos en nuestro país como una especie de solución a nuestros problemas, cuando en el fondo es un reconocimiento de nuestra propia incapacidad. Eso de que el Estado peruano le encargue a otro Estado que contrate en lugar suyo es ciertamente peculiar. Fíjense que
Estos contratos de gobierno a gobierno originalmente nacían para ciertas compras, sobre todo vinculadas al sector militar, en donde el Estado adquiría de otro gobierno o de una empresa pública vinculada a otro Estado unas determinadas prestaciones, sobre todo aviones, armas, tanques y cosas como estas. Sin embargo, con el tiempo, esos contratos de gobierno a gobierno mutaron en un sistema en donde el Estado peruano le encargaba a un gobierno a otro país que seleccione a los contratistas que iban a ejecutar una prestación a favor del Estado peruano. En realidad, que seleccione a una empresa de ese Estado con el que contratábamos, que a su vez iba a seleccionar a los contratistas que iban a ejecutar una prestación a favor del Estado peruano. Debo decir que a mí me pareció especialmente doloroso cuando un día en un discurso por 28 de julio, el entonces presidente planteó esta modalidad de contratación como una especie de victoria que nos iba a permitir salir adelante después de una experiencia ciertamente, vamos, no sé si es exitosa, pero por lo menos no mala en los Juegos Panamericanos. Claro, escuchar cuando celebrábamos la independencia de nuestro país, que teníamos que recurrir a otros países para que contraten en nuestro lugar, me pareció a mí un poco desafortunado. Lo que ha sucedido ya desde algunas regulaciones anteriores, en una modificación de 2025, es que se empiezan a introducir condiciones para esta utilización de los contratos de gobierno a gobierno. Ya se ha limitado, y esta ley insiste en ello, que estos contratos deben restringirse únicamente a objetos contractuales de alta complejidad o a la adquisición de bienes y servicios estratégicos para la defensa nacional, y además se introducen pues, una serie de componentes que deben incluirse en ese tipo de contratos, como por ejemplo que nos transfieran tecnología o conocimientos. Además de este supuesto de inaplicación, que es un supuesto particular. ¿Por qué? Porque la ley dice no se aplica a los contratos de gobierno a gobierno, pero luego la 20ª disposición complementaria tiene casi una página de regulación sobre los contratos de gobierno a gobierno. Entonces, claro, no se aplica la ley en su articulado mal, pero se regulan estos contratos por una complementaria de esta misma ley. Pero bueno, son cosas que pueden suceder. Además, nuestra regulación ahora introduce como un supuesto específico de inaplicación la contratación de abogados, estudios de abogados y otros profesionales en los arbitrajes internacionales. A día de hoy, por cierto, no se aplica la ley, sino se aplica un procedimiento de selección que contrata el MEF a través de un órgano especializado, que además Perú tiene una buena ratio de éxito en ese tipo de arbitrajes, contrata estudios extranjeros que a su vez apoyan en estudios locales para que defiendan al Estado peruano en ese tipo de arbitrajes. En el fondo, ya existía esta regulación de este supuesto de inaplicación, pero ahora se está expresamente incluyendo dentro de la legislación. ¿Y qué pasa con los procesos locales, con arbitrajes locales, casos judiciales locales? Es importante notar que, y esto ya estaba en la legislación vigente, pero no importa reiterarlo porque lo nuevo es el arbitraje internacional, que en el caso de los procesos locales estaremos ante lo que antes se llamaba contratación directa y ahora se denomina una contratación a través de un procedimiento no competitivo. Será posible que el Estado peruano seleccione a los abogados que van a llevar a cabo la defensa en los procesos judiciales o arbitrales a través de un procedimiento no competitivo. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora se introduce expresamente la posibilidad de que este asesoramiento incluya el asesoramiento previo al inicio de los referidos procesos. O sea, no solamente puedes contratar la defensa, sino incluso el asesoramiento previo cuando va a haber eventualmente, o ya se ve que va a llegar un proceso judicial o uno arbitral. Otro cambio importante, que eso sí tenemos que subrayarlo todos, en relación a la aplicación o no aplicación de la ley, es que ahora la ley sí aplica a los llamados contratos menores. Antes, y esto viene desde pues, la primera ley de contratos,
teníamos un umbral por debajo del cual no aplicaba la ley de contratos, pero luego terminaban aplicándose algunas reglas especiales de esta legislación. Primero fueron 3 UITs, luego subieron a 8 UITs, durante un periodo temporal por un decreto de urgencia fueron 9 UITs, pero ahora se ha aclarado que estos contratos por debajo de las 8 UITs, ahora llamados contratos menores, sí están dentro del ámbito de aplicación de la ley, que en el fondo es lo más correcto. Una cosa es que estos contratos puedan tener un procedimiento más simplificado, un procedimiento eh, más simple, y otra cosa es decir que no aplicaba la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya aplicaban los impedimentos, ya aplicaba en parte el régimen sancionador. Claro, lo mejor es lo que se ha hecho hoy, decir que en estos casos también aplicará la ley, independientemente de que tendrán pues, un trámite simplificado. No es lo mismo contratar por 3, 4, 5 ITs que por 30, 40, 50 o 500. Entonces, ya queda claro que no estamos dentro de un ámbito en la aplicación de la ley cuando hablamos de estos contratos menores. Otro aspecto en el que la ley se ha detenido es en la regulación de quiénes pueden ser contratistas. Cuando hablamos de quiénes pueden ser contratistas, tradicionalmente se han exigido dos requisitos, ¿no? Quiénes pueden ser proveedores, para lo cual se pedía estar inscrito en el RNP, y además no debían estar impedidos para contratar. Había un requisito de capacidad que era estar dentro del RNP y otro requisito adicional que era no estar dentro de ningún supuesto de impedimento. La ley, todavía no vigente, pero ya aprobada, mantiene el Registro Nacional de Proveedores, pero ha introducido algo que luego el reglamento o el proyecto de reglamento, porque todavía no ha sido aprobado, debe desarrollar y que el proyecto pretende desarrollar. Como les decía hace unos minutos, se ha introducido a través de la ley que, que existirán herramientas de medición del desempeño de los proveedores que les permiten asignar una calificación y además establece la ley que se indicarán los incentivos para que dichos proveedores participen en las contrataciones públicas. Claro, la idea es que además de estar en el RNP, existirá una especie de herramienta que permita a las entidades saber qué tan riesgoso o qué tan contingente puede ser la contratación con cierto proveedor, o si más bien debería favorecer la contratación con alguno de estos proveedores. El artículo 41 del proyecto de reglamento establece cuáles son estos indicadores de medición del desempeño de proveedores, algunos vinculados con la ejecución de contratos, otros vinculados a la comisión de infracciones o de delitos, y algunos que sí me parecen un poco más complicados. El primero de ellos, que a mí ciertamente me llamó la atención, es que se incorpora un elemento, una herramienta para la medición del desempeño de los proveedores y aquí no tengo, perdónenme, dice el nivel de riesgo financiero proveniente de la SBS. Cuando la información reportada provenga de más de una entidad financiera, se toma el reporte de mayor riesgo. Fíjense que aquí se está incorporando como una herramienta para valorar el desempeño de los proveedores este nivel de calificación crediticia por parte de la SBS, pero que en principio no, acaba siendo público. Entonces, claro, la calificación crediticia no es en principio información reservada, no es la información bancaria, pero es el riesgo crediticio. Pero sí, a mí debo decir que me choca un poco que esto se puede incorporar como un medidor de desempeño de los proveedores. Adicionalmente, y esto sí es interesante, se incorpora como un elemento también a tomar en cuenta en dicha valoración la adecuación a estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social, que se regularán mediante una directiva. ¿Por qué les digo que esto es interesante? Porque en derecho comparado se utiliza la expresión contratación estratégica para
dar a entender que la administración pública, cuando contrata, puede buscar otros objetivos de interés general, más allá de conseguir la prestación al mejor precio. Es decir, cuando la administración contrata, puede buscar finalidades sociales o puede buscar finalidades ambientales, puede buscar contratar a quien afecta menos el medio ambiente o que tiene una política más favorable al medio ambiente o a quien cumple mejor sus obligaciones sociales. Esto es lo que se conoce como contratación estratégica, que en nuestro país no tiene una regulación expresa y que esto podría servir para introducirla. Nótese también, hablando de los proveedores, que ha habido cambios en la regulación de los impedimentos. En alguna ocasión me invitaron al Congreso de la República a hablar sobre el proyecto de ley de contratos y recuerdo que era justamente la regulación de los impedimentos lo que generaba un mayor debate. ¿Por qué? Porque la regulación de los impedimentos que tenemos hasta ahora no termina de encajar con algunas sentencias del Tribunal Constitucional, específicamente una en el caso de un hermano de un excongresista, que había limitado la posibilidad de que estos, que eran parientes de los congresistas, puedan contratar con el Estado. ¿Qué cosa se ha hecho? Pues se sigue manteniendo el esquema de que hay determinados impedimentos en función del cargo que una persona ocupa, hay otros impedimentos en función de la relación de parentesco con quien ocupa ese cargo, otros impedimentos para las personas jurídicas en las cuales participan los funcionarios o sus parientes, y hay una lista de impedimentos finales que está vinculada con lo que alguna persona natural o jurídica hubiera hecho antes. Ya no con quién forme parte de ella, sino con alguna actuación precedente de esa persona natural o persona jurídica. En el caso de los impedimentos para los funcionarios, el principal cambio, y no voy a entrar a detallar cómo ha cambiado uno u otro, es que el plazo en que el impedimento se mantiene post cargo ha bajado de 1 año a 6 meses. Antes el impedimento era durante 1 año y ahora ha bajado a 6 meses. Además, también se han cambiado en algunos casos, se ha cambiado, perdón, en algunos casos, el alcance del impedimento. En ocasiones estaban impedidos para todos los contratos en cualquier entidad pública y ahora se ha establecido que esos impedimentos van a afectar solamente a la entidad pública en la que el funcionario trabaja. En el caso específico de los parientes, esto es más claro. Se ha reducido normalmente el impedimento a los parientes solo a la entidad en la cual trabaja el funcionario, salvo caso pues, del presidente de la República y demás. Y adicionalmente se ha hecho algo que ciertamente resulta interesante, que es que el impedimento no aplica cuando el pariente ya contrataba con el Estado, con esa entidad. ¿Por qué? Porque eso significaría que no lo están contratando en virtud de su pariente, sino que lo contratan porque ya lo contrataban antes. Esto es para intentar evitar que el nombramiento a un cargo público se convierta en un desincentivo. O sea que, claro, me nombran a mí un cargo público, cosa que no va a pasar, y los que lo odiarían seguramente serían mis familiares. En este caso no, pero bueno. ¿Por qué? Porque ya no podían contratar con el Estado. Yo en ese caso no, porque sería mi hermana y mi hermana no. Con el Estado, pero bueno, o sea, fíjense que normalmente uno diría, qué bien, congresista, pues tu familia te odia y las empresas de tu familia te odian. Ministro, pues no quiero ver ni en pintura a un pariente ministro. Pues la idea es reducir esa posibilidad de que el nombramiento de un pariente cercano se convierta en una sentencia de muerte para los económica, para los familiares o para las empresas de los familiares. De tal manera que si ya venían contratando, pues podrán seguir contratando. El proyecto de reglamento establece unos mecanismos para acreditar que ya habías contratado previamente. Hay algunos otros cambios que ciertamente resultan interesantes, aunque ya mucho más puntuales. Se ha reducido muchísimo el alcance del impedimento cuando hay una reorganización societaria. Ahora se habla específicamente de una fusión, pero ya no se habla de otros tipos de reorganización.
Y esto sí que es interesante. Se ha previsto la posibilidad de que se inapliquen los impedimentos cuando temporalmente, eh, en ciertos casos que la ley le encargaba regular al reglamento, y el reglamento, el proyecto de reglamento ahora mismo habla de desabastecimiento o los supuestos de contratación complementaria, cuando quieres continuar durante un periodo de tiempo la ejecución de un contrato mientras se adjudica uno nuevo. ¿Esto tiene sentido? Pues sí, porque en ocasiones no podías llevar a cabo la contratación complementaria debido al impedimento y quien se terminaba afectando más era la propia entidad y también en supuestos de desabastecimiento. En el caso, aquí ya no hablamos de impedimentos, sino de los tipos de procedimientos. Dentro de lo que antes era contratación directa, ahora procedimientos no negociados, negociados, no competitivos. Se ha permitido que dentro de los supuestos de contratación por emergencia también estén incluidas las inversiones de rehabilitación dentro del año siguiente al que hubiera ocurrido esta situación de emergencia. Otro cambio, y aquí ya voy tocando cambios específicos porque no puedo detenerme en absolutamente todos los que se han introducido, pero otro cambio que es muy importante es la reducción de la garantía por recurrir. Uno de los aspectos más controversiales, para mí inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional entendió una cosa distinta, así que ha sido reconocido como constitucional por el tribunal, es esta garantía que era del 3%, aunque con un tope en ese momento para poder presentar el recurso ante el tribunal o ante la entidad. Ese tope del 3% ha bajado a 0,5% y en lugar de 350 UITs baja a ser ahora de hasta 50 UITs. Para mí sigue estando mal que haya una garantía por recurrir, porque eso elimina o reduce las posibilidades de presentar un recurso y no debemos olvidarnos que el representado, el que recurre, finalmente está colaborando con la administración para que el contrato esté bien, para que se respete la legalidad. Pero se entiende que hay que garantizar la pues, viabilidad del recurso, que no sean recursos írritos solamente para conseguir ganar tiempo y demás. Entonces pide esta garantía, insisto, a mí me parece en todo caso cuestionable, aun cuando es verdad que es mejor una del 0,5% que una del 3%. Como les había mencionado, se ha introducido esta posibilidad de la compra pública de innovación, cuando se quieren adquirir soluciones innovadoras que están soportadas en actividades de investigación que no se encuentran disponibles en el mercado. Estos procedimientos de selección van a tener su propia regulación, el requerimiento va a tener que ser distinto, porque el requerimiento se determinará en función de los objetivos o aquellas funcionalidades que quieres alcanzar. O sea, no estás ante un requerimiento que va a ser tan detallado como en cualquier tipo de contrato, sino yo quiero contratar a alguien que invente algo que no existe. No que escribirle que quiero que exista, que quiero que invente, pero no puedo establecer las características que va a tener el producto que voy a adquirir. Esta forma de contratación o esta regulación de la compra por innovación hay que ver cómo funciona, porque hay un modelo parecido, un supuesto parecido de contratación en la legislación de asociaciones público-privadas. Pues hay cierto solapamiento entre esta regulación de la compra pública de innovación y un tipo específico de contrato de APP que tiene una finalidad parecida. Todavía no hay experiencia en cómo va a funcionar, pero ciertamente ahí puede haber algún punto de conflicto. También se ha continuado en la regulación de productos médicos, tanto de medicinas como también de ciertos equipamientos. Ya teníamos una regulación que tenía unas formas de contratación especial en la Ley General del Cáncer, pero esto se ha ampliado ya no solamente al cáncer, sino a aquellas enfermedades raras o huérfanas, las oncológicas, por supuesto, las enfermedades de alto costo, así como pues, todas aquellas que requieran
de un procedimiento de contratación distinto, porque en estos procedimientos de contratación puede que no estemos ante una contratación tan como entendemos habitualmente, donde pago por un servicio en función del servicio. Aquí hay otras formas de contratación que resultan mucho más eficientes. En virtud, pues, de la viabilidad del tratamiento, se pueden compartir riesgos y demás. Entonces, se ha introducido ya de modo general la posibilidad de que haya mecanismos diferenciados de adquisición, si lo llama la norma, que puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Salud, el Seguro Social de Salud y las sanidades de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas, así como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, estos mecanismos de diferenciados de adquisición, en el fondo lo que significan es que no tanto el procedimiento de selección, sino la ejecución del contrato se somete a unas reglas diferentes a las tradicionales en un contrato de bienes y de servicios, porque además generalmente son bienes y servicios y el pago se realiza de otra manera. Ya pasando a los contratos de obra, porque estos no son contratos de obra, se ha regulado expresamente la utilización de la metodología BIM en los contratos de obra al momento de la elaboración de los expedientes técnicos y también se ha regulado específicamente en los contratos de obra la posibilidad de utilizar los mecanismos contratos estandarizados o estándares internacionales que tendrán sus propias reglas y como tienen sus propias reglas, no necesariamente, por ejemplo, van a aplicar las reglas sobre modificación del contrato previstas en nuestra legislación y tampoco van a utilizar la regulación de las formas de solución de controversias. Entonces, se introduce la posibilidad de introducir esta metodología BIM, se introduce la posibilidad de utilizar contratos estándares internacionales para los contratos de obra, el contrato de estándares de ingeniería y construcción, creo que es el nombre con el que se conoce. Luego, pues miren, aquí hay alguna otra que, pues ya tengo una lista de las modificaciones, pero creo que esta no me parece tan importante. Sí es importante mencionar que ha habido cambios en torno a la regulación de la modificación de los contratos. Se han introducido nuevos supuestos para la modificación de los contratos, además de las prestaciones adicionales y la reducción del contrato, los supuestos de ampliación de plazo o posibilidad, además no atribuible a la entidad, al contratista, perdón, y se ha incorporado un nuevo supuesto que es un hecho sobreviniente a la suscripción del contrato que no se imputada a las partes o, esto tiene que ver con lo que decía antes, también se puede justificar la modificación de un contrato en las causales que un contrato estandarizado de ingeniería hubiera establecido. Y también hay un cambio que puede ser muy importante en los porcentajes. Como ustedes saben, en la legislación vigente, cuando estamos ante un adicional en el contrato, es una modificación del contrato, que supere el 15%, es necesario que haya perdón, a la ejecución y al pago por parte de la Contraloría General de la República. Pues bien, lo que sea, y arriba del 50% hay que resolver, porque no se puede modificar por arriba del 50% de los contratos de obra. 25% en los contratos de bienes y servicios, obras entre 15 y 50, arriba de 15 con participación de la Contraloría. Pues bien, esto cambia. ¿Por qué? Porque ahora se podrá autorizar en los contratos de obra la ejecución y pago hasta un máximo del 30% sin intervención de la Contraloría y entre el 30 y el 50 será necesaria la intervención de la Contraloría. Esto es algo que a mí me parece un poco discutible. ¿Por qué? Porque la crítica que generalmente se hacía a esta regulación peruana no era tanto que intervenga o no intervenga la Contraloría por arriba del 15, sino que el tope sea solo 50. Porque en la práctica internacional es verdad que las modificaciones en los contratos muchas veces superaban el 50%.
Yo no creo que el problema fuera que Contraloría interviniera a partir del 15, sino que no se pudiera pasar el 50. Y ahora se ha subido el umbral para que intervenga Contraloría, pero sigue manteniendo el tope del 50, que era, creo yo, donde estaba realmente el problema. Claro, siempre y cuando la modificación estuviera efectivamente bien justificada, por supuesto, ¿no? No me estoy refiriendo a aquellas modificaciones que se amparaban en actos ilícitos por parte de los contratistas y eventualmente de los funcionarios. Una cosa que es importante, aunque no sé si queda algo puramente declarativo, es que se dice que es una falta grave del funcionario no dar la conformidad o no dar el pago, no pagar a quien cuente con la conformidad. En la regulación del arbitraje se ha establecido un plazo específico, ya estaba, ¿no? Pero se ha reiterado que en los casos de falta de conformidad o falta de pago, el plazo de 30 días para el arbitraje cuenta desde que no se da la conformidad o no se produce el pago o desde que éste se dejó de dar. Y eso genera un problema, porque si no te dan la conformidad en 30 días, no te dan la conformidad en 30 días, tienes 30 días más para pedir el arbitraje. No, 30, no te dan la conformidad, perdón, en los días que dicen las bases, que pueden ser 10 o 15 días, después tienes 30 días para pedir el arbitraje, pero muchas veces la gente no va al arbitraje en esos 30 días porque se queda esperando a que le den la conformidad. Hay que tomar en cuenta que la norma establece que tienes que discutir no solamente la negativa de la conformidad, sino también si no te dicen nada respecto a la conformidad. No dice que sea silencio negativo ni que sea silencio positivo, pero sí establece que tiene plazo para ir al arbitraje contará, no solamente desde que te dicen que no, sino desde que se vence el plazo que tenían para decirte algo, que sí o que no. Hay nuevas causas de resolución del contrato. Una de ellas es que se presente información falsa o inexacta durante la ejecución del contrato. Esto no ocasiona la invalidez del contrato, porque ya la validez o invalidez del contrato se determina cuando el contrato nace, pero se ha incorporado como una causa de resolución del contrato. Es llamativo que así como se ha incorporado esto como causa de resolución del contrato, se ha eliminado como causa de invalidez del contrato la presentación de información falsa o inexacta para la suscripción. No, o sea, antes la información falsa o inexacta hasta la suscripción ocasionaba la invalidez del contrato, ahora ya se ha eliminado esa referencia hasta la suscripción y pareciera que es hasta la adjudicación, hasta el otorgamiento de la buena pro. Entonces, si se entrega información falsa o inexacta para la suscripción, no se puede anular de oficio ese contrato, pero si se entrega después de la suscripción, se puede resolver el contrato. Es algo que no termina de encajar. Ya en el ámbito sancionador, y con eso voy terminando, que me he pasado el tiempo que inicialmente había pensado dedicar, eran 45 minutos y yo en 43. Eh, se han introducido ciertos cambios en temas sancionadores. Por ejemplo, específicamente en la infracción más habitual, más complicada de todas, que es la presentación de documentación falsa o inexacta, se ha permitido que en ciertos supuestos la sanción esté por debajo del mínimo legal. Para mí esto es un error, no porque esté en desacuerdo con que se sancione por debajo del mínimo legal, sino porque en estos supuestos ni siquiera se debería sancionar. Se dice que si la documentación es aportada por un tercero y el que presentó la información ha tomado las medidas necesarias para verificar su veracidad, lo pueden sancionar por debajo del mínimo legal. Es que en este caso no deberían sancionar, porque esta infracción no puede ser objetiva, no es admisible que haya una infracción con una sanción de inhabilitación hasta por 5 años que sea objetiva y que además prescriba en 7 años. Es una salvajada. Entonces, claro, esta infracción tendría que ser subjetiva y si es subjetiva, yo podría liberarme alegando la diligencia. La diligencia es que hice todo lo posible por verificar que los documentos eran exactos, no eran falsos. A día de hoy, si cometes esta infracción, que se entiende subjetiva, te van a sancionar dependiendo si es que es inexacto o falso, con menos de 3 o menos de 36 meses. Ahora pasa de 24 a 60 y te pueden sancionar por falsa, por 60, te pueden sancionar incluso por debajo del mínimo legal. Pero insisto, para mí, más que por debajo del mínimo legal, debería ser
un supuesto de exoneración. Otra cosa interesante, y yo creo que el reglamento no está, o el proyecto de reglamento no está respetando esto, es que la norma actualmente vigente establece que la ley y su reglamento priman sobre las normas de procedimiento administrativo, incluso en lo sancionador. Y por eso el reglamento vigente de la ley de contratos, pues dice que no aplican eximentes, que no aplica la caducidad y establece unas reglas que escapan completamente del régimen general del régimen sancionador. Por ejemplo, no hay separación entre autoridad de instrucción y etapa de decisión, porque dice que mi reglamento prima, porque la ley de contratos dice que el reglamento prima sobre la LPAG. La nueva ley dice algo completamente distinto. Dice, oye, sí, esta ley prima sobre las demás normas procedimentales, también, por supuesto, sobre el Código Civil, pero dice que ello no aplica para el caso de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado y los procedimientos administrativos a cargo del OS, perdón, que son aquellos para los árbitros y para los centros de arbitraje. Pues bien, si es que prima la ley, tendremos que tener procedimientos con dos fases, con dos autoridades diferentes, debería aplicarse el cómputo de la caducidad de la ley, porque la ley dice que son 9 meses ampliables por 3, salvo que una ley diga lo contrario. Y aquí el proyecto de reglamento quiere decir que son 2 años en lugar de 9 meses, y no tienen habilitación para poder decir que sean 2 años en lugar de 9 meses, porque no tienen rango legal. Además, y ya termino con esto, se ha establecido que para viabilizar la suscripción de un contrato, con quien tiene multas pendientes de pago, la entidad contratante puede establecer que se incorpore una cláusula de compromiso de pago a través de una retención del pago. Claro, si no pago la multa y contrato, de nuevo, en ese nuevo contrato me van a retener el pago. Una forma de ejecución de la sanción bastante peculiar. Pero bueno, eso también se pretende desarrollar por el reglamento. Y ya para terminar, por supuesto que ya me he excedido el tiempo, solamente quiero volver a lo que decía al inicio. Estamos ante una nueva ley, la cuarta ley de contratos que tenemos en 25, más de 28 años, asumiendo además que la primera ley tardó muchísimo en ser reglamentada. Y eso, no menos, con Toledo, 25 años. O sea, y eso, pues, no necesariamente es bueno. Y luego tenemos un fenómeno que ciertamente resulta peculiar. No sé si han tenido la oportunidad de ver el proyecto de reglamento de la ley de contratos. Les cuento, tiene 215 páginas. La exposición de motivos tiene 120. Es un caso peculiar donde la norma tiene más páginas que su exposición de motivos. 215 páginas de reglamento son muchísimas páginas. Es casi un código. Y uno diría, esto está bien porque va a limitar el ámbito de discrecionalidad de los funcionarios, hay normas más claras para la ejecución de los contratos. Pero yo no sé si todas estas normas debieran estar en el reglamento de la ley de contrataciones, o si se trata de un exceso de reglamentarismo. Cuando ponían la posibilidad de hacer comentarios al proyecto de reglamento, lo abrí, dije 215 páginas, y dije, uff, es difícil hacer un comentario a todo el proyecto de reglamento. Claro, vamos a ver cómo funciona, pero es un reglamento, un proyecto de reglamento ciertamente largo y pues yo creo que cuando una norma es tan larga termina generando dificultades en su aplicación. Dicho eso, yo les agradezco muchísimo la paciencia. Me he pasado bastante tiempo de lo que tenía inicialmente asignado, porque me dijeron que eran 45 minutos, se hablaron más de 50. Así que gracias, quedo a disposición de sus preguntas. Otra cosa es que pueda responderlas. Y les agradezco la paciencia a todos los que han estado por aquí. Agradecemos al doctor Víctor Sebastián Baconeto por su interesante ponencia y a continuación damos pase a las preguntas del público.
agradeceré por favor si hay alguna pregunta, ya que hemos estado revisando los mensajes y hemos tenido comentarios y felicitaciones a su ponencia, doctor. Si hay algún participante que desea hacer una pregunta, por favor, agradeceremos ese es el momento. Sí, he visto una pregunta sobre las juntas de resolución de disputas. Sí que están reguladas las juntas de resolución de disputas en la nueva norma. No me he querido tampoco centrar en toda en la regulación sobre el arbitraje y estas juntas. Hay un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, eliminan el Registro Nacional de Árbitros. El RNA ya no existe. No significa que los árbitros no deben cumplir requisitos, sino que ya no tienen que estar en el RNA. Tienen que inscribir los centros de arbitraje, que es una cosa distinta a la que teníamos ahora. También se elimina en ley la necesidad de presentar una garantía cuando se pide anulación del laudo, aunque el proyecto de reglamento lo quiere incorporar. Se regula la cautela y la contracautela al momento de pedir las garantías. Y en la regulación de las juntas de disputas, al menos mi impresión, más allá de que algún cambio sí que existe, es que es una regulación que mantiene en gran parte lo que actualmente existe. Está en el artículo 79 y siguientes a partir de la ley, ¿no? Están esperando la regulación del desarrollo por parte del reglamento. Sí que están previstas estas juntas de solución de disputas. Doctor, acá nos consultan, ¿considera que las modificaciones efectuadas en la normativa de contrataciones se dan de acuerdo a la realidad? Es que es difícil, y les voy a contar aquí una experiencia personal, personal o académica, profesional. Hace algunos años, cuando se iba a aprobar la ley 30, cuando se pensaba cambiar el 1017 por la ley 3225, no sé exactamente, sí, era por la ley 3225, en ese momento el OCE pensó en hacer una convocatoria para un concurso para hacer una PMO, en el esquema de proyectos, hacer un nuevo proyecto de ley que no fuera hecho ni por el OCE ni por el MEF. Entonces se pensó encargárselo a una universidad que hiciera esto, pero bajo un enfoque de gestión de proyectos. Participamos varias universidades, pero una de Piura, en algunas reuniones previas para esta convocatoria, y finalmente acabó en que el MEF dijo, yo la hago, y fue una ley de gabinete, una ley hecha por el MEF. Esta ley nace de un proyecto presentado también por el MEF y que ha sido socializado un poco más, se debatió bastante en el Congreso, varios proyectos de ley. Entonces, yo sí creo que esto nace de la realidad, se adecua a la realidad tal como la ve el MEF. Eso no significa que haya tomado en cuenta todas las aristas que tenían que ser tomadas en cuenta. Yo no tengo claro qué tanto se ha consultado a las autoridades que aplican la ley, directamente a los órganos de contratación dentro de las entidades para verificar su experiencia, ¿no? Qué es lo que consideraban que funcionaba bien y qué es lo que consideraban que funcionaba mal. Voy viendo muy rápidamente las preguntas que llegan. El nuevo reglamento todavía no entró en vigencia. Tenemos únicamente un proyecto de reglamento que está todavía disponible para comentarios. Si quieren, lo pueden descargar de la página del MEF. Son esas 215 páginas que les decía que pueden leer a ver qué cosa es lo que pueden proponer. Todavía no entró en vigencia eso la ley. Y la verdad es que son muchísimas preguntas. No sé si es que voy a poder verlas todas. Vamos por las primeras. Los principios que hay en la contratación pública están regulados en la ley, son los mismos que antes, agregado legalidad, causalidad, innovación y esto de valor por dinero. En general, hay unos principios que tienen que ver con transparencia, otros que tienen que ver con libre concurrencia. Yo generalmente siempre los resumo diciendo que la administración pública no contrata con quien quiere, sino contrata con quien puede y lo que necesita. O sea, ese es el resumen de todos los principios. O sea, no, yo contrato con quien se me da la gana. ¿Por qué? Porque se me da la gana y lo que se me da la gana. La administración no. Solo con quien puede y solo lo que necesita. Si no necesita eso, no puede
o no debe contratarlo. La imputación objetiva en responsabilidades, entiendo que se refiere a la responsabilidad objetiva en materia sancionadora. La ley mantiene el criterio anterior de que la responsabilidad es objetiva, salvo que la tipificación admita la justificación. Por tanto, la regla es que la responsabilidad es objetiva y no subjetiva, aun cuando hay determinadas infracciones que admitirán la justificación. ¿Por qué? Porque dice no suscribir injustificadamente. Entonces si es justificado, no has cometido la infracción. Menos preguntas, en las que ya son muchos comentarios. En distritos pequeños y alejados los familiares, no hay una regulación específica sobre los distritos pequeños. Lo que sí es cierto es que tenemos una regulación un poco más razonable, no digo que sea perfecta, en torno a los impedimentos. Vi alguna pregunta sobre los familiares de los regidores. Fíjense que los regidores están, si no me equivoco, en el 1, a ver, déjenme un segundo, alcalde y regidor, está en el tipo 1C de los impedimentos. Ellos están impedidos mientras ejercen el cargo en los 6 meses siguientes en los procesos dentro de la competencia institucional, sectorial o territorial. ¿Ya? Eso es en el caso de los alcaldes. Y los consejeros regionales y regidores dice que en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, mientras ejercen el cargo y hasta los 6 meses siguientes. Entonces, el consejero regional y el regidor está impedido, mientras ejerce el cargo y durante los 6 meses siguientes, solo dentro de la municipalidad en la que es regidor. En el caso de los del 1C, que es este que mencionaba, de los parientes, dice, durante el ejercicio del cargo, los impedidos del tipo 1A, 1B y 1C, y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación del ejercicio respectivo. Eso es en el caso de los regidores también. Dice que en el caso de los regidores están impedidos en todo proceso de contratación en el ámbito de competencia territorial. Los familiares de los regidores estarán impedidos para contratar con esa municipalidad mientras ejerzan el cargo y durante los 6 meses siguientes. Contratos NEC. El proyecto de reglamento está introduciendo tanto los contratos NEC, los BIN, introduce los fast track también como una forma de facilitar la ejecución de los contratos, ¿no? Los NEC son los que se llaman New Engineering Contracts y en gran medida son estos contratos estandarizados también, fueron estándares internacionales. Yo creo que habrá que ver qué cosa también es lo que dice el reglamento. Y esto es bueno porque una de las razones por las cuales se decía que era mejor ir a los contratos de gobierno a gobierno es porque decía, ahí puedo tener una PMO, eso puede ser un contrato NEC. Si lo incorporamos en nuestra legislación, también vamos a facilitar que se aplique el derecho interno y nos sometamos a un procedimiento de selección de acuerdo a los criterios de lo que se dice en otro país. La provisión de fraccionamiento sigue estando regulada, no lo he tocado porque en eso no ha habido ninguna modificación. Arbitrajes de emergencia, la verdad es que no lo he visto. Entiendo que ha habido alguna regulación más bien procesal para restringirla, pero no podría responder esa pregunta porque no lo sé. Sobre cambios en adicionales de obra, es lo que decía, se han incorporado algunas razones nuevas y lo que sí se ha incorporado es un cambio en los porcentajes. Pasa de ser hasta 15 sin Contraloría, arriba de 15 con Contraloría, a ser hasta 30 sin Contraloría, pero siempre el tope de 50 se mantiene. Los regidores, ya lo mencioné, las garantías en la contratación pública se mantienen, lo que cambia es la garantía por la presentación del recurso. Lo que sí ha habido un cambio es en el mecanismo para garantizar, eso también te había explicado, perdónenme, se admite que se pueda crear un fideicomiso al cual se transfiere
tanto la garantía de fiel cumplimiento como las garantías por adelantos, y también se admite que los contratos y las entidades puedan establecer que en lugar de la carta fianza bancaria, ahora también hablan del contrato de seguro, porque la póliza de caución que se usaba también como garantía no es una carta fianza porque le emite una aseguradora, pero bueno, ahora se regulan los dos supuestos, póliza de caución y contrato carta fianza. Pues además de estos supuestos se pueda hacer una retención en el pago con ciertos requisitos. En contratos de obra se puede, siempre y cuando el contrato tenga más de 2 pagos, en contratos de servicios, siempre y cuando tenga más de 30 días de duración. Bueno, no voy a entrar al detalle, pero se establece la posibilidad de que en lugar de la carta fianza se utilicen estas retenciones en el pago, que ya estaban reguladas para las pymes, pero ahora se ha ampliado el ámbito de aplicación de esta posibilidad. ¿En qué oportunidad debe verificarse la documentación presentada por el ganador o postor? Pues en principio tiene que verificarse antes del otorgamiento de la buena pro. Lo que sucede es que aplica también controles posteriores. Es posible que se efectúe un control posterior, el cual en todo caso debería llegar antes de la suscripción. Después de la suscripción es un poquito más complicado. También es cierto que si se verifica después de la suscripción que la documentación es falsa o inexacta, se puede anular el contrato, pero la norma también establece, y es perfectamente lógico, que es posible continuar con el contrato. No tiene ningún sentido un contrato al que le falta el 10% de la ejecución debido a la información falsa o inexacta. Pero bueno, entonces hay que verificarlo en un control previo, pero también se admite el control posterior. La eficiencia es básica en la contratación, todavía no ha entrado en vigencia. ¿Quiénes están prohibidos del gobierno local? Pues entiendo que se refiere a los impedimentos. Los impedimentos alcanzan a los alcaldes y los regidores con la extensión que he mencionado algo. Medidas concretas para prevenir la contratación, la corrupción. Pues yo no creo que haya nunca medidas concretas o tan concretas. Se introducen principios y mecanismos para dificultar la corrupción, pero no. Fíjense que la razón que justifica los procedimientos de elección de contratistas siempre es intentar evitar la corrupción, ¿no? Pero eso no solamente pasa en el Perú, pasa en todos los países. Eh, yo creo que lo más eficaz para evitar la corrupción es la transparencia. Lo tengo publicado en un trabajo que se llama algo así como la búsqueda de la piedra filosofal en la contratación, que escribí con el anterior proyecto de ley de contratos, que me pidieron un artículo sobre eso y luego el proyecto nunca salió, pero sí estoy de acuerdo con lo que dije allí. Lo mejor para evitar la corrupción es la transparencia. Mientras más público sea todo, más difícil es que haya corrupción o que la corrupción por lo menos pase desapercibida. Pues las modificaciones más resaltantes, espero haberlas mencionado todas. Si tienen pues preguntas, la verdad es que hay varios estudios de abogados, incluyendo Garrigues, donde yo soy of counsel, que hicieron unos resúmenes de las modificaciones. PPU tiene uno bueno, Echecopar tiene uno bueno, Payet también, por supuesto el de Garrigues, ahí pueden encontrar unos resúmenes muy concretos de cuáles son las modificaciones. El más vistoso es el de Payet, área la dirige por Gerardo Soto, es el que tiene unas dispositivas más bonitas y demás. El más largo es el de Garrigues, no necesariamente que sí sea el mejor, sino que tiene más detalle, pero ese fue respecto del proyecto, no respecto de la ley aprobada. Entonces pueden encontrar ahí distintos resúmenes de cuáles son las modificaciones más saltantes. Se mantiene la regulación sobre la compra con secreto militar, el video inmaterial, pues el video no sé si está disponible o no está disponible, espero que no. No me gusta después verme en YouTube. Mis hijas cuando me ven en un video en YouTube dicen, papá, mi papá es youtuber, así que espero que no se cuelgue. Pero bueno, ya no sé si es que seguimos, pues hemos pasado de tiempo. Causas sobrevinientes, claro, dice que son causas sobrevinientes no imputables a las partes. Profesor Morón ha mandado unos comentarios a la ley, al reglamento, y una de las cosas que Juan Carlos Morón y Cita Aguilera, en realidad los dos, dicen que también debería ser posible la modificación por causas imputables a las partes. Otra cosa es qué responsabilidad tiene, porque no tiene sentido que se establezca esta limitación.
Cambios repentinos. Mira, esto no es repentino, pero yo creo que así como existe el sueño de la casa propia, tenemos el sueño de la ley propia, ¿no? Entonces, cada quien tiene que tener su propia ley de contratos. Pero el tema económico debería cambiar con el principio de valor por dinero. No sabemos qué va a pasar. En el tema de medicina, yo espero que los mecanismos de compra de medicinas, los nuevos mecanismos de medicinas, sean muy útiles. A quien quiera saber más sobre esto, le recomiendo muchísimo que busque alguna conferencia del profesor José María Jimeno. Busquen José María Jimeno, compra de innovación o compra de productos médicos, y tiene varias conferencias espectaculares sobre los procedimientos de selección y los procedimientos de ejecución de compras de medicamentos. También tiene un libro sobre el tema, pero el libro es más difícil de conseguir. En cambio, las conferencias pueden buscarlas ahí sí, en YouTube. Chema sí que es youtuber. Pero bueno, ya no. Veo que siguen llegando las preguntas, con lo cual no sé si es que las puede responder todas. Creo que había una. Los plazos no se han reducido, me parece, se mantienen. Lo que sí cambia es la denominación de los procedimientos. No he hecho la verificación de los plazos porque eso está en el reglamento. La ley no contempla plazos, únicamente eso se reenvía al reglamento. Lo que cambia es que se dice que habrá mecanismos abreviados, se remite al reglamento, se mantiene la distinción de uso y licitación, y luego los otros mecanismos alternativos de contratación. Y creo que me pasé por ahí alguna. Los cónyuges, pues sí, es que en realidad no hace referencia a progenitores, porque me parece que hace referencia, déjame confirmarlo, a, eh, a la relación de parentesco. Y cuando habla de primer, segundo, tercer grado, ahí estarían los progenitores y hasta los abuelos. Déjeme confirmarlo, por favor, que no lo he pensado nunca. Por parentesco, dice parientes de los impedidos, dice segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Segundo de consanguinidad es el abuelo y el nieto, o el hermano. Entonces sí que están impedidos también los progenitores. Bueno, yo ya los dejo, que ya veo que hasta me apagaron la cámara de la escuela, así que es una indicación, ya que ya acabe de una vez. Nada, muchísimas gracias por la paciencia. No, doctor. Hicimos para tomar agüita. Agradecemos al público por sus preguntas y al doctor Víctor Sebastián Vaca Oneto por sus respuestas y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Excelente exposición. De esta manera, se ha concluido la conferencia Principales reformas de la Ley General de Contrataciones del Estado. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, hasta luego. Chao. Doctora, buenas noches.